Hola a todos. Bienvenidos a Momento Saludable, el canal donde cada día descubrimos juntos nuevas maneras de cuidarnos por dentro y por fuera. Aquí encontrarás consejos de nutrición, rutinas de ejercicio, recetas deliciosas y muchas otras recomendaciones para llevar una vida más sana. Así que ponte cómodo y prepárate para tu dosis de energía positiva, porque vamos a comenzar este viaje hacia el bienestar y la salud integral. Comencemos. El verdadero objetivo de ir al gimnasio: más músculo, menos grasa. Muchas veces asumimos que ir al gimnasio implica únicamente levantar pesas y sudar bastante, pero la realidad es que el objetivo principal de la mayoría de quienes entrenan es ganar masa muscular. En los hombres suele ser muy claro: quieren verse más grandes, con brazos, pecho y espalda desarrollados. En las mujeres, aunque se mencione con otras palabras, también se busca un cuerpo más tonificado. En esencia, hablamos de incrementar la masa muscular y reducir la grasa corporal para lograr una figura más estética y fuerte. Lo primero que debemos tener claro es que el crecimiento muscular no ocurre dentro del gimnasio. En el entrenamiento, de hecho, lo que hacemos es romper o dañar las fibras musculares. La magia de la hipertrofia, o crecimiento muscular, se da cuando descansamos y nos alimentamos correctamente, lo cual permite que esas fibras se reparen, reconstruyéndose más grandes y fuertes. Por ello, el descanso y la nutrición son tan importantes como la rutina de ejercicios que realices. No existe un alimento o un suplemento que por sí solo provoque crecimiento muscular de la noche a la mañana. La clave real es la constancia. Tu cuerpo requiere disciplina tanto en el entrenamiento como en la alimentación. Entrenar duro un día y descuidar la dieta durante toda la semana no te hará progresar. Y lo mismo si comes de forma saludable, pero no retas a tus músculos con entrenamientos adecuados. Eso sí, la buena noticia es que puedes encontrar alimentos deliciosos y nutritivos que se ajusten a tus gustos y estilo de vida. En lugar de obsesionarte con una sola lista cerrada, piensa que existen múltiples opciones que comparten características nutritivas similares. Aquí te daré varias ideas, pero si alguna no te gusta o no la consigues con facilidad, puedes optar por alternativas con perfiles nutricionales parecidos. A continuación, revisaremos los alimentos más recomendados para apoyar el crecimiento de tus músculos. Verás que son opciones muy versátiles, fáciles de integrar a tu dieta diaria y que además pueden ayudarte a controlar el porcentaje de grasa corporal. Huevo entero. Empecemos con uno de mis preferidos: el huevo entero. Es un alimento increíblemente completo, pues aporta proteínas de altísima calidad biológica y grasas saludables, además de vitaminas y minerales que resultan esenciales para la recuperación y el crecimiento muscular. De hecho, la proteína del huevo se suele considerar un estándar para medir la calidad de otras fuentes de proteína, precisamente por su alto valor biológico. Lo ideal es consumirlo cocido, para asegurar una óptima asimilación de nutrientes. Por supuesto, existen muchas formas de cocinarlo: revueltos, omeletes, pero en general, mientras esté bien cocinado, tu cuerpo podrá aprovecharlo al máximo. Incluye huevos en tus desayunos o como parte de otras comidas. Así te aseguras un buen aporte de aminoácidos esenciales que serán la base de la construcción de nuevo tejido muscular. ¿Pechuga de pollo? Si hablamos de una fuente de proteína magra y accesible, la pechuga de pollo sin piel se lleva gran parte del protagonismo. Aproximadamente, por cada 100 gramos de pechuga de pollo obtendrás alrededor de 23 gramos de proteína, con muy poca grasa, alrededor de 1 gramo por cada 100 gramos. Además, contiene vitaminas y minerales como zinc, selenio y vitaminas del complejo B, que en conjunto ayudan a la recuperación y el mantenimiento de un ambiente anabólico favorable. Si en algún momento te aburres de la pechuga de pollo, el lomo o solomillo de cerdo es otra gran alternativa, pues también resulta bastante magro y nutritivo. Cada vez más personas incluyen cortes de cerdo en su dieta de volumen o de definición, siempre y cuando se trate de cortes con poca grasa. De esta manera, varías un poco tu alimentación sin sacrificar los beneficios proteicos. Carne de res magra. La carne de res también es un alimento estrella para ganar masa muscular. Claro, hay que elegir los cortes más magros para no excedernos con las grasas saturadas, ya que si bien ciertas cantidades de grasa son importantes para mantener niveles adecuados de testosterona, tampoco queremos que nuestro aporte calórico se dispare y termine convirtiéndose en grasa corporal extra. Un buen corte magro de res te aportará proteína de alta calidad biológica,
un aporte moderado de grasas que puede apoyar niveles hormonales saludables y además, creatina. Este compuesto, que también se puede encontrar como suplemento, ayuda a incrementar la fuerza y la resistencia, facilitando entrenamientos más intensos que conducen a un mayor estímulo muscular. Salmón. Ahora pasemos a un alimento delicioso pero que, lamentablemente, suele ser algo costoso en muchos lugares: el salmón. A diferencia de las carnes magras, el salmón es bastante calórico debido a su contenido de grasas omega 3, que tienen innumerables beneficios para la salud. Estas grasas ayudan a mejorar la señalización anabólica en el cuerpo, favoreciendo la recuperación muscular y reduciendo la inflamación después de los entrenamientos. Además, apoyan la salud de las articulaciones, un aspecto importante para quienes entrenan con pesas de forma constante. Proteína en polvo, batidos. Muchos suelen considerar los polvos proteicos como suplementos, pero bien podrían catalogarse como un superalimento derivado de la leche, por ejemplo, la proteína de suero o whey protein. Tras el proceso industrial, se obtiene un producto prácticamente concentrado de proteínas, con niveles muy bajos de grasa y carbohidratos. De hecho, se ha comprobado que esta proteína tiene incluso un valor biológico más alto que el huevo. Tomar un batido proteico antes o después de entrenar facilita la rápida absorción de aminoácidos, contribuyendo a la reparación de las fibras musculares. Sin embargo, no es obligatorio consumirlo inmediatamente antes o después de entrenar, pues los rangos de tiempo pueden ser más flexibles. Pero sí es una herramienta útil para alcanzar tu requerimiento diario de proteína sin sumar muchas calorías y sin tener que cocinar. Además, el sabor suele ser agradable y puede integrarse en múltiples recetas, como pancakes, avena o postres saludables. Por si fuera poco, algunas marcas ofrecen mezclas de suero de leche con caseína, creando un balance entre proteína de absorción rápida y proteína de liberación lenta. Esto significa que tu cuerpo obtiene aminoácidos rápidamente para la recuperación inmediata, mientras que la caseína continúa liberándolos de manera sostenida, ideal para mantener un flujo constante de nutrientes. Fuentes saludables de grasas. Ya hemos mencionado algunos alimentos ricos en grasas saludables: huevo, salmón, pero veamos otras opciones que complementan muy bien la dieta de quien busca ganar masa muscular. Nueces y mantequillas de frutos secos. Las nueces, especialmente las almendras, nueces de la India o maní, son un recurso muy valioso para quienes necesitan un empujón calórico saludable. También puedes encontrar sus versiones en cremas o mantequillas, por ejemplo, mantequilla de almendras o de maní. Aportan principalmente grasas monoinsaturadas, que se asocian con un mejor perfil lipídico y un apoyo a la producción de hormonas anabólicas como la testosterona y la hormona del crecimiento. Sin embargo, recuerda que son alimentos muy densos calóricamente. Una porción pequeña de nueces puede contener muchas calorías, así que es importante controlar la cantidad que consumes. Si te excedes, podrías rebasar tu presupuesto calórico y dificultar la etapa de volumen controlado. Aguacate. El aguacate es otro clásico que no puede faltar en la dieta de quienes entrenan. Es rico en grasas monoinsaturadas, y aunque no aporta tanta proteína como las nueces, sí ofrece un perfil de micronutrientes y fibra muy interesante. Además, su sabor suave y cremoso permite combinarlo casi con cualquier comida, dando un toque especial a ensaladas, tostadas, sándwiches o incluso batidos verdes. Pese a sus beneficios, también debes cuidar las porciones, ya que un aguacate completo puede aportar bastantes calorías. Modera su consumo para no sobrepasar tu objetivo calórico. Lácteos, especialmente quesos. Por último, dentro de las grasas, tenemos los lácteos. Quesos como el fresco, el cottage o incluso quesos semimaduros pueden combinar un buen aporte de proteínas con grasas saturadas que, en la medida adecuada, ayudan a mantener un balance hormonal óptimo. No olvides que la testosterona requiere de cierto nivel de grasas para su producción, así que incluir queso con moderación puede ser una excelente forma de sumar sabor, proteína y grasas de calidad a tus comidas. Carbohidratos, energía para entrenar con intensidad. Aunque nuestro cuerpo puede, en teoría, sobrevivir sin carbohidratos, lo cierto es que son una fuente de energía muy conveniente y fácil de usar. Para entrenamientos de fuerza o actividades de alta intensidad, los carbohidratos resultan muy útiles, pues mantienen tus niveles de glucógeno en el músculo.
permitiéndote levantar más peso o hacer más repeticiones. Las papas son un tipo de carbohidrato almidonado muy popular y versátil. Existen muchas variedades: blanca, amarilla, camote, papa morada y más. Son muy económicas en la mayoría de los países, por lo que se convierten en un recurso accesible para quienes buscan energía de calidad. Además, contienen fibra, vitaminas y minerales que apoyan la recuperación y el correcto funcionamiento del organismo. Solo hay que cuidar la forma de cocinarlas. Hervidas, al horno o al microondas son excelentes opciones, mientras que freírlas puede elevar demasiado el contenido calórico y de grasas. Avena. Si hay un carbohidrato que se menciona con frecuencia en el mundo del fitness, ese es la avena. Se ha ganado su fama por aportar carbohidratos complejos de digestión lenta, un porcentaje interesante de proteína y algo de grasas saludables. Además, la avena es muy versátil. Puedes prepararla en forma de gachas, porridge, panquecas proteicas o incluso usarla para rebozar pechugas de pollo. Sus usos son casi infinitos, y su aporte nutricional la convierte en una aliada innegable para quien busca ganar masa muscular. Frutas. Dentro de los carbohidratos, a veces se olvida el papel tan importante de las frutas. Aunque muchos las asocian con el azúcar, también son ricas en micronutrientes y antioxidantes que benefician la recuperación y la salud en general. Por ejemplo, la manzana es fuente de polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo. El banano destaca por su contenido en potasio, esencial para la contracción muscular y el equilibrio de fluidos. Y los arándanos son riquísimos en antioxidantes, contribuyendo a la recuperación y potencialmente a mejorar el rendimiento. Puedes consumir frutas en tus desayunos, como postre o en batidos. Solo ten presente su contenido calórico y ajústalo a tus objetivos. No temas incluirlas si buscas aumentar masa muscular. La clave está en usarlas como parte de un plan balanceado. Con toda esta lista de alimentos en mente, es importante subrayar nuevamente que ningún alimento por sí solo desencadena la hipertrofia. El crecimiento muscular depende de un conjunto de factores: entrenamientos progresivos y retadores, descanso suficiente, idealmente al menos 7 u 8 horas de sueño cada noche, manejo del estrés y, por supuesto, un plan nutricional adaptado a tus necesidades. Planifica tu entrenamiento. Si estás en casa, en el gimnasio o haces ejercicio al aire libre, lo fundamental es que diseñes una rutina progresiva que te permita ir aumentando la intensidad con el tiempo. De este modo, tus músculos estarán cada vez más estimulados para crecer. Calcula tus calorías y macronutrientes. Una buena estrategia es estimar cuántas calorías necesitas al día y cuánta proteína, carbohidratos y grasas te conviene consumir. Ajusta tu plan según tu nivel de actividad y tus resultados, ya que cada persona responde de forma única. Descanso y recuperación. Recuerda que el músculo no crece en el gimnasio, sino cuando descansas. Durante el sueño, tu cuerpo lleva a cabo gran parte de la síntesis de proteínas musculares. No descuides esta parte del proceso o tu progreso se verá limitado. Sé constante. De nada sirve comer bien un día y mal el resto de la semana, o entrenar duro una semana y ausentarte 3. Para lograr cambios visibles y significativos en tu cuerpo, lo más importante es la regularidad. Ten paciencia, pues los resultados reales requieren tiempo y esfuerzo sostenido. Si te encuentras en una etapa en la que entrenas desde casa, no te preocupes. Hay múltiples planes de entrenamiento adaptados a espacios reducidos y que, con el uso de mancuernas, bandas elásticas o simplemente peso corporal, pueden ser muy eficaces. Lo ideal es que cuentes con una guía adecuada para progresar en volumen o en intensidad, y así no estancarte. Para aumentar tu masa muscular y mejorar tu composición corporal, no basta con pasar horas en el gimnasio. Lo que realmente marcará la diferencia es darle a tu cuerpo los nutrientes adecuados y respetar el descanso, haciendo que tus fibras musculares se reparen y crezcan más fuertes. Recuerda que no existe un único alimento que te haga crecer, sino un conjunto de hábitos bien aplicados, entrenamientos intensos y progresivos, buena alimentación y descanso. Si combinas todo esto con una correcta planificación y la paciencia necesaria, los resultados llegarán. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este contenido te haya ayudado a comprender mejor qué alimentos priorizar y cómo organizar tu dieta para ver resultados en el gimnasio. Si eres nuevo en este canal,
Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. Subo contenido relacionado con entrenamiento, nutrición y estilo de vida saludable. No olvides dejar tu like si te gustó este video y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu alimento preferido para subir de masa muscular? ¿Tienes alguna receta estrella que quisieras compartir? Estaré encantado de leer tus comentarios y responder a tus dudas.